Bienvenidos al canal Viviendo en la Palabra. Estudio del libro de Daniel, del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Texto para memorizar Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel capítulo 7 plantea inquietudes que queremos compartirles. Estoy con mi papá y quiero plantearle las siguientes preguntas. ¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto llegar hasta ustedes. Esperamos que esta lección y este análisis del capítulo 7 de Daniel sea de beneficio para todos. Comienza el capítulo 7 de Daniel con una visión donde el profeta ve un mar agitado y yo creo que esto le causa como una impresión. ¿Qué significa ese mar agitado? Pues en la palabra de Dios, aguas, mar, significa muchedumbres. Y pensemos que son visiones que tienen que ver con eso, ¿no? Con batallas, con muchedumbres, con un mar agitado. Desde que el hombre se separó del Señor, comenzó a entrar en agitación. Y precisamente hoy vivimos en un mundo agitado. Las muchedumbres agitadas, los conflictos en todas las naciones. Por lo tanto, podríamos pensar aquí en ese significado, ¿no? Significado de muchedumbres, naciones, de pueblos. En la continuidad que hace el profeta sobre la visión que tiene, surgen 4 bestias o animales. Pero ¿por qué se representa en bestias, en animales? Y es interesante que esta visión de Daniel es de noche. El mar agitado, dice que combaten los 4 vientos y surgen 4 bestias terribles. Pues si las llama bestias es porque son realmente que llaman la atención. Pensemos en cómo el Señor quiere llamar la atención del profeta y cómo llama la atención de nosotros en cuanto a que estos imperios que irían a estar en diferentes épocas serían realmente llamativos o serían impresionantes. Y cada uno de ellos, al mirar la historia, pues dejó una huella. En el caso de Babilonia, en el caso de Medio Persia, de Grecia y de Roma. Entonces, ¿por qué lo representa el Señor de esta manera en 4 bestias? Pienso que para que quedara de una manera fija en su mente. Recuerden ustedes que esto a él lo impresionó y él mismo dice que quitó para él la tranquilidad, pasó posiblemente noches de desvelo pensando en qué significaba. Daniel 7:7 nos relata lo siguiente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia que ve el profeta es diferente a las demás. Aparte de todo, él no le da un nombre, o sea, no la describe como en las otras que le da un nombre de animal. Solo dice que es espantosa, que es terrible. Esta 4ª bestia, que tiene una particularidad en lo que el profeta relata, pues hoy sabemos que fue un imperio realmente terrible, porque esta 4ª bestia está representada por Roma, la Roma pagana, la Roma imperial que todos conocimos. Las anteriores bestias pues tuvieron su apogeo y tuvieron sus luchas, pero Daniel describe esta 4ª como diferente y lo impresiona porque llama la atención algunos detalles en esta bestia que el profeta no pasa por alto. Estamos hablando entonces de la Roma imperial, de la Roma pagana, la Roma que se convirtió en el imperio que más tiempo estuvo sobre la tierra. Recuerden ustedes que este imperio vino a llegar hasta parte de nuestra era, año 476 después de Cristo. El profeta continúa relatando en Daniel 7:8,
lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una aguja que hablaba con gran insolencia. Este cuerno pequeño, mire que a él le llama la atención. ¿Qué nos representa? ¿Qué representa el cuerno pequeño? Es bien interesante que cuando Daniel ve dentro de los 10 este cuerno, él inmediatamente fija su atención en lo que está sucediendo. Al comienzo pequeño, va creciendo, ve que este cuerno derriba a otros 3 y se hace grande. Hablemos de la Roma como tal. Recordemos que la Roma pagana terminó, que la Roma pagana ya no dejó de ser, pero al mirar nosotros detenidamente el asunto, Roma nunca dejó de ser. Lo que Roma ha hecho es transformarse. Pasó de ser Roma pagana para convertirse luego en una Roma religiosa, en una Roma que simplemente cambió de forma, cambió la forma de apoderarse del mundo, por decirlo así, porque continuó este poder en el mundo haciéndose ver. Entonces, ¿qué es el cuerno pequeño? Aquí tenemos nosotros que hablar claramente. El cuerno pequeño no es otro que la Roma papal, que es la Iglesia Católica Romana que surge de las cenizas que deja la Roma pagana. Recuerden que esto comenzó a suceder con Constantino el Grande, después en el siglo IV, año 313 en adelante, con Constantino. Recuerden que en estos años llega la primera ley dominical. Constantino deja posesionada a esta iglesia, pero se fue consolidando a partir del siglo V. En el año 538, cuando ya no estaban los césares, los emperadores de la Roma pagana, los papas toman ese título. Recuerden ustedes que ya los papas toman el nombre de pontífice. ¿Quién era el pontífice antes que ellos? Eran los emperadores romanos. Los pontífices máximos eran ellos. Ahora ya es el papa el que toma esta posesión y la Roma religiosa se posesiona en el mundo. Este cuerno pequeño no es otro que la iglesia, el catolicismo, la iglesia papal. Vale la pena que aquí mencionemos lo siguiente. A muchos adventistas, a muchos predicadores adventistas les cuesta identificar estas cosas claramente. ¿Por qué les cuesta o por qué les da temor? Porque piensan que van a herir susceptibilidades, que alguno se va a sentir mal, que posiblemente el mensaje va a llegar a un hermano católico y que él se va a sentir dolido. Miren, mis queridos hermanos, vale la pena que pensemos en cuánta gente en muchos años de oscurantismo fue a la tumba sin conocimiento de la verdad. ¿Cuánta gente aún sigue muriendo sin la verdad? Este sistema, que de hecho cuando el profeta Daniel ve a esta bestia y la califica como espantosa y terrible, está hablándonos de un sistema que ha destruido miles de vidas y las seguirá destruyendo. Por lo tanto, con amor lo decimos, es necesario que nosotros identifiquemos las cosas claramente. ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Qué significa? Y recuerden que este cuerno pequeño está registrado también en el capítulo 8 de Daniel, que será nuestro próximo estudio, en Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 17. Es tal el énfasis que la Biblia le da que nosotros no podemos quedarnos callados. Por supuesto que lo identificamos con razón de causa, con la Biblia en la mano. Lo identificamos sin insultos, lo identificamos sin palabras salidas de tono, pero lo identificamos con claridad. El cuerno pequeño, mis hermanos, tiene significa la Roma papal, la Iglesia Católica Romana,
que aún, miren ustedes, sigue vigente y seguirá vigente hasta el fin de la historia, porque eso es lo que dice Daniel capítulo 7. ¿Qué significa entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos? Significa, y yo pienso que Daniel tuvo un respiro, porque significa esperanza. No todo estaba perdido, porque inicialmente en todo lo que él está viendo, en estas terribles bestias y sobre todo esta cuarta bestia, el profeta está en una situación de bastante preocupación, porque él ve que lo que va a pasar sobre la tierra pues, va a ser muy terrible. Pero cuando se sienta el tribunal, cuando el juez se sienta, los libros son abiertos, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque finalmente el Señor triunfará. Recuerden que en este momento se está llevando a cabo ya un juicio. Y es muy bonito y muy gratificante ver cómo la Biblia dice que el anciano de días se sienta y ante él llega uno que Daniel describe como semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver en esta parte ya de lo que Daniel está observando? Podemos ver que en este juicio que estamos hablando ya prácticamente del final. Recuerden que allí el texto dice que la bestia ha sido desmenuzada, o sea que ya la bestia no está, pero está el Señor juzgando. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando ya prácticamente de esto ocurre después de la venida del Señor. ¿Qué es esto? No es otra cosa que la esperanza para el pueblo de Dios. Cuando dice la Escritura que habrían persecuciones, que habrían terribles masacres de hijos de Dios, y vemos nosotros finalmente que esos hijos de Dios serán liberados en la gran resurrección. Mira, una cosa que tenemos nosotros que analizar acá es toda la sangre que se ha derramado por el sistema papal, que no tenemos una estadística de cuántas personas fueron muertas en esos 1260 años de persecución. Entonces es bien gratificante pensar que al final de la historia Dios triunfará y que el pueblo de Dios será victorioso. Entonces, ¿qué es lo que significa los libros fueron abiertos? El juez se sentó y los libros y se fueron abiertos, significa esperanza. Significa que un día los santos recuperarán, no solo recuperarán la vida, porque pues, muchos perdieron la vida en estas persecuciones, sino que les será dado algo que el Señor ha prometido para ellos. En los versículos 8, 20 y 25 del capítulo 7 de Daniel, el profeta nos relata que el cuerno tiene una boca y que habla grandes cosas contra el Altísimo. Una de las cosas que en el mundo cristiano evangélico han perturbado es que en su modo de ver o de interpretar las profecías, porque interpretan las profecías con el sistema futurista, para ellos estas cosas no se han cumplido. Para ellos el cuerno pequeño es el anticristo, pero un anticristo que va a venir en el futuro. No lo ven como lo vemos nosotros los adventistas, que vemos en este cuerno pequeño ya el cumplimiento en el sistema papal. Para ellos no. Entonces, cuando la Biblia dice en estos textos, y lo dice también en Apocalipsis 13, que hablaría grandes cosas, esta interpretación futurista espera a un personaje que vendrá a insultar a Dios, que vendrá a tratar mal todo lo que tenga que ver con religión. Todo lo que tenga que ver con Dios lo va a maltratar, lo va de una manera blasfema. Y esto es lo que confunde, porque estas palabras contra el Altísimo no son otras cosas que las falsas doctrinas que este sistema ha introducido en el mundo. Apocalipsis 17 dice que la mujer tiene una copa en la mano llena de abominaciones.
¿Qué son esas abominaciones o ese vino que está allí y que ha embriagado el mundo? No son otra cosa que sus falsas creencias, sus falsas enseñanzas. ¿Recuerdas los dos errores capitales de este sistema político-religioso? Sus dos errores capitales y que han traído como resultado una gama de errores que han venido y que se han dado al mundo como verdades de la Biblia que no son verdades, son simplemente adulteraciones de la palabra de Dios, son la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. De estos errores capitales han surgido cantidades de herejías. Eso es lo que significa lo que este cuerno habla en la boca que le ha sido dada. Este sistema ha llenado el mundo de toda clase de engaños, de terribles mentiras que millones y millones creen como verdades. Entonces, ¿qué otras cosas más terribles se pueden hablar? Mira, cuando la Biblia dice que el mundo está embriagado con el vino de su fornicación, no hay cosa más difícil que llevar el evangelio a una persona embriagada con estas cosas, embriagada con estas mentiras, que ha creído toda clase de supersticiones y que se aferra a tradiciones y a todo este tipo de cosas. Por eso este sistema es tan terrible. Y recuerda un texto de estos que mencionaste y es el versículo 25. El versículo 25 de Daniel 7 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, perseguirá. En los 1260 años de persecución que están relacionados acá también en el versículo 25 con tiempo y tiempos y medio tiempo, que es el mismo periodo, los 1260 años, este sistema persiguió y mató a millones de los que se negaron a unirse a sus creencias. Por eso dice el texto, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y lo peor de todo, cambiaría los tiempos y la ley. Y es interesante notar cómo el sistema evangélico protestante, que en su gran mayoría para ellos el sistema papal es un sistema corrupto, es un sistema de engaño, es la iglesia apóstata, y dicen un montón de cosas. Ese sistema que ellos rechazan, ese sistema fue el que cambió la ley de Dios. Quitó el segundo mandamiento, no tener imágenes. El cuarto lo transfirió a uno que se llama santificar las fiestas. Y el cuarto que en la palabra de Dios, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 es el día de reposo, lo cambió por el domingo. Pero ¿qué pasa con el protestantismo, con los protestantes? Lo aceptan. Cuando los protestantes se reúnen los domingos, cuando defienden el domingo como el día de guardar, como el día de adorar, no se dan cuenta que están defendiendo un cambio papal. Y es interesante. Yo a veces me impresiono de saber o de mirar esto, lo clara que es la palabra de Dios, porque lo que el profeta Daniel está diciendo en el versículo 25 es muy claro. Hablaría palabras contra el Altísimo, perseguiría a los hijos de Dios e pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Lo cambió? Sí. Lo cambió. ¿Y qué hacen los protestantes? Lo siguen. Lo aceptan. Impresionante eso. Entonces, el problema, y repito, mis hermanos queridos, está en la forma de mirar las profecías. El protestantismo evangélico dominical tiene un sistema de interpretación futurista. Entonces, como para ellos esto no se ha cumplido, aún, y lo veremos en nuestros estudios posteriores, Daniel 9, 23 al 27, que lo relacionado con las 70 semanas, aún falta una semana por cumplirse. Entonces, ese error ha traído como resultado otro montón de errores. Así que eso significa, mis queridos hermanos y María Eugenia, el que habla palabras contra el Altísimo. ¿Qué cosas más dañinas pueden haber de alguien que enseña mentiras, que enseña errores, que tergiversa la palabra de Dios? Eso es hablar contra ¿quién? Contra el Altísimo. ¿Y eso es ser un falso? Profeta. Profeta, ok. Nuestra última pregunta
se refiere a Daniel 7, versículo 27, donde nos habla del reino de los santos del Altísimo. ¿A quién se les dará dado este reino? Voy a leer el texto, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo quiero dirigirme aquí a una bienaventuranza. El Señor, en una de las bienaventuranzas de Mateo 5, habló de que recibiríamos la tierra por heredad. La tierra será hecha, después de este conflicto, será nuevamente restaurada. Después del milenio, la tierra será restaurada y los santos las recibirán como una herencia. Ya no habrán imperios, ya no habrán bestias, ya lo que habrá es un reino de armonía, de paz. Y allí, imagínate la cantidad, o podríamos sentir, de todos esos mártires, de todos estos hombres, los profetas, los apóstoles, toda esta lucha, estos imperios que masacraron a millones y millones de personas que no creían lo que ellos creían o enseñaban, y un sistema político religioso que va a llegar hasta el fin de la historia. Recuérdate que en la venida de Cristo aún estará el cuerno pequeño tratando de imponerse en la tierra. Y en ese momento el cuerno pequeño estará persiguiendo a los hijos de Dios. Claro, guiados por el dragón. Queridos hermanos, es una bendición tener estos estudios, poder compartir estas verdades que nos ayuden, que de alguna manera podamos fortalecernos unos a los otros y sobre todo fortalecernos con la esperanza de que pronto esto terminará y el Señor, que devolverá a sus hijos lo que se perdió por causa del pecado, que nosotros estemos dentro de ese grupo que va a recibir la tierra por heredad. Muchas gracias por resolver todas estas inquietudes que de seguro van a ser muy provechosas para muchas personas y aclarando muchas dudas que algunos pueden tener. Y lo bonito de esto, María Eugenia y hermanos, es que nuestros criterios no son la última palabra. Cada uno tiene sus interpretaciones, claro, siempre guiándonos por la palabra de Dios. Y no diría interpretaciones, sino sus conceptos, de pronto si difiera uno de otro en algunos aspectos. Lo importante aquí es que cada día nosotros estemos fortalecidos porque la palabra de Dios es infalible y estas cosas se cumplieron y se cumplirán al pie de la letra. Bendiciones para todos. Amén.